Rasputín, la sombra de la Revolución Rusa. Llegó como un dardo certero al corazón de la dinastía Románov. No portaba ejércitos ni banderas, sino palabras, miradas y promesas. Grigori Yefimovich Rasputín invadió la vida del zar Nicolás II y de su familia en uno de los momentos más frágiles de la historia rusa, cuando el imperio se resquebrajaba desde dentro, y buscaba respuestas donde la razón ya no alcanzaba. Rodeado de un halo de misticismo y dueño de unos ojos que muchos describieron como hipnóticos, Rasputín pasó de ser un campesino analfabeto de Siberia a una de las figuras más influyentes y odiadas de la Rusia de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Su ascenso no fue casual, fue el producto perfecto de una sociedad convulsionada, espiritualmente desorientada y políticamente agotada. Una Rusia al borde del abismo. A finales del siglo XIX, el imperio ruso era una contradicción viviente. Mientras Europa avanzaba hacia la industrialización y las reformas políticas, Rusia seguía anclada en una autocracia rígida, sostenida por una nobleza distante y un campesinado empobrecido. Millones de siervos recién liberados apenas sobrevivían, las ciudades crecían caóticamente y las ideas revolucionarias comenzaban a circular con fuerza. En este contexto de crisis social, económica y moral, la aristocracia rusa, incluida la familia imperial, empezó a buscar respuestas más allá de la ciencia y la política. El espiritismo, el esoterismo, la teosofía y las corrientes místicas se convirtieron en refugios emocionales para una élite aterrada por el cambio. Las sesiones mediúmnicas se pusieron de moda. Se intentaba hablar con los muertos, prever el futuro o encontrar consuelo espiritual ante una realidad que se desmoronaba. Todo esto ocurría, por supuesto, a espaldas de la Iglesia Ortodoxa oficial, que veía con preocupación el auge de estas prácticas. Este fue el terreno fértil en el que germinó la figura de Rasputín. De Siberia a la capital del imperio. Grigori Rasputín nació en 1869 en Pokrovskoye, un remoto pueblo de Siberia. Hijo de campesinos, llevó una juventud marcada por la pobreza, el alcohol y una religiosidad irregular. Se casó a los 24 años y tuvo hijos, pero su vida dio un giro tras una serie de peregrinaciones religiosas que lo llevaron a Tierra Santa, Grecia y diversos monasterios rusos. Durante estos viajes, Rasputín desarrolló una imagen de hombre santo, un místico errante con discursos simples pero intensos, capaz de cautivar a quienes lo escuchaban. Al llegar a San Petersburgo, entonces capital del imperio, entabló amistad con clérigos influyentes que facilitaron su entrada en los círculos aristocráticos. Su fama de sanador y consejero espiritual se propagó rápidamente. No era un teólogo ni un monje reconocido, pero su carisma encajaba perfectamente con la atmósfera mística que dominaba a la élite rusa. El heredero enfermo y el milagro. El punto de inflexión en su vida fue su encuentro con la zarina Alejandra Fyodorovna, a través de Ana Berúgova, dama de compañía y confidente íntima de la emperatriz. Alejandra vivía atormentada por el estado de salud de su único hijo varón, el zarevich Alexei, heredero al trono, quien padecía hemofilia, una enfermedad incurable que lo hacía sangrar peligrosamente ante cualquier golpe. La desesperación de la zarina era absoluta. En una monarquía basada en la sucesión dinástica, la fragilidad del heredero era una amenaza existencial. Rasputín llegó prometiendo alivio. Y de manera sorprendente, la presencia del místico parecía calmar al niño durante las crisis hemorrágicas. En varias ocasiones, el sangrado se detuvo tras sus oraciones o simples palabras tranquilizadoras. El episodio más famoso ocurrió en 1912, cuando Rasputín se encontraba en Siberia y Alexei sufrió una grave crisis. Un telegrama enviado por el místico, asegurando que el niño no moriría, coincidió con la mejora del zarevich. La zarina interpretó esto como un milagro. Hoy se sabe que el estrés agrava los episodios hemofílicos, y que la calma inducida por Rasputín pudo haber tenido un efecto psicológico real. Pero en ese momento, para Alejandra y Nicolás II, no había duda, Rasputín era un hombre de Dios. El ascenso del monje loco. La confianza de los zares fue total. Tanto, que llegaron a retirar a los médicos del cuidado del niño siguiendo las recomendaciones de Rasputín. El campesino siberiano obtuvo acceso directo a la corte, influencia en decisiones políticas y protección absoluta. Su poder creció, pero también sus excesos. Bebía sin medida, frecuentaba burdeles y se jactaba públicamente de ser intocable.
Su comportamiento escandaloso contrastaba brutalmente con la imagen sagrada que proyectaba ante la familia imperial. La prensa comenzó a seguirlo y sus enemigos se multiplicaron. El apellido Rasputín, cuyo origen lingüístico alude al desorden y la falta de disciplina, se convirtió en sinónimo de corrupción moral. Fue entonces cuando empezó a ser llamado el monje loco. Escándalos, rumores y odio. Rasputín tuvo numerosas amantes entre la aristocracia. Muchas mujeres influyentes acudían a él buscando guía espiritual, y acababan envueltas en relaciones ambiguas. Los rumores sobre una relación con la zarina Alejandra circularon con fuerza, aunque jamás se probaron. Cartas privadas, afectuosas pero no explícitas, fueron filtradas y reinterpretadas con malicia. La imagen de la monarquía comenzó a deteriorarse gravemente. Se decía que Rasputín robaba el tesoro imperial. Era espía alemán. Participaba en orgías rituales. Practicaba hechicería. Controlaba a la zarina. Nada de esto pudo demostrarse, pero el daño ya estaba hecho. La guerra y el poder en la sombra. En 1915, cuando la Primera Guerra Mundial ya había dejado al descubierto la debilidad del Imperio ruso, Nicolás II tomó una decisión que marcaría el principio del fin. Convencido de que su presencia podía devolver la moral al ejército, abandonó la capital y asumió personalmente el mando de las Fuerzas Armadas desde el cuartel general de Stavka. Con ese gesto, el zar no solo se alejó del frente político, sino que dejó el corazón del imperio sin su figura central. Petrogrado quedó en manos de la zarina Alejandra, una mujer profundamente desconectada del pueblo ruso, alemana de nacimiento y cada vez más aislada en su mundo de misticismo, temores y visiones apocalípticas. En ese vacío de poder, Rasputín se convirtió en una figura omnipresente. No ocupaba cargos oficiales, pero influía en nombramientos ministeriales, decisiones administrativas y despidos fulminantes. Funcionarios entraban y salían del gobierno siguiendo sus recomendaciones, mientras la incompetencia y la corrupción se extendían. La imagen que se filtraba hacia el exterior era devastadora. Mientras millones de soldados morían en el frente y el hambre se extendía por las ciudades, Rusia parecía gobernada por una emperatriz desesperada y un místico alcohólico y desacreditado. La confianza en la monarquía se erosionaba día a día, no solo entre el pueblo, sino también entre la nobleza, el clero y el ejército. El zar, lejos del palacio, ignoraba la magnitud del desastre. Rasputín, en la sombra, se había convertido en el símbolo vivo de un régimen que ya no sabía gobernar. La conspiración y el asesinato. Para finales de 1916, el consenso entre sectores influyentes de la aristocracia era claro: Rasputín debía desaparecer. No por venganza personal, sino, según ellos, para salvar a la monarquía del colapso. La conspiración tomó forma en los salones del poder. El príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, y Vladimir Purishkevich, diputado ultramonárquico de la Duma, coincidían en una idea: mientras Rasputín viviera, la corona seguiría perdiendo legitimidad. La noche del asesinato, en diciembre de 1916, Rasputín fue atraído al Palacio Yusupov con la promesa de conocer a la hermosa duquesa Irina. Allí, en un ambiente cuidadosamente preparado, comenzó una de las muertes más legendarias de la historia moderna. Consumió pasteles y vino envenenados con cianuro. Sin efecto aparente. Fue entonces cuando Yusupov le disparó. Rasputín cayó. Pero se levantó. Herido, logró salir al patio, intentando huir hacia la oscuridad. Allí recibió más disparos. Finalmente, su cuerpo fue golpeado, atado y arrojado a las heladas aguas del río Nevka, a través de un agujero abierto en el hielo. Tenía 47 años. El mito nació esa noche, el hombre que no moría. Pero su muerte, lejos de salvar a la monarquía, llegó demasiado tarde. ¿Culpable de la revolución? Rasputín no provocó la revolución rusa de 1917. Las causas eran mucho más profundas: desigualdad extrema, hambre, derrotas militares, represión política y un régimen incapaz de reformarse. Sin embargo, Rasputín encarnó todo aquello que el pueblo odiaba del zarismo. Fue el rostro visible de la decadencia. El ejemplo perfecto de un poder desconectado de la realidad. La prueba de que el imperio estaba gobernado por supersticiones en lugar de razón. Su figura alimentó rumores, burlas, caricaturas y odio popular.
En las calles se hablaba más del monje loco que del propio zar. La monarquía había perdido el respeto, y sin respeto no podía sobrevivir. En febrero de 1917, Petrogrado estalló. Huelgas, protestas y motines obligaron a Nicolás II a abdicar. El régimen imperial colapsó casi sin resistencia. Meses después, en octubre, los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el poder. Y en 1918, la familia Románov fue ejecutada. Rasputín ya estaba muerto, pero su sombra seguía allí. No como la causa de la revolución, sino como su presagio más oscuro. El cuerpo de Rasputín fue exhumado y quemado para evitar peregrinaciones. La dinastía Románov fue canonizada décadas más tarde. Rasputín quedó en la historia como algo más que un hombre, una advertencia. Un síntoma. La sombra que precedió a la caída de un imperio.